El día de hoy vamos a hacer el seminario de lo que es el curso de geografía. Hemos hablado desde lo que es la teoría, qué significa el nombre de geografía, hasta la clase pasada que ha sido la población, ¿no? La demografía, algunas ramas que acompañan a nuestra geografía para explicar algunos fenómenos que ocurren, como es la población en cierto territorio. Después está lo que es la geografía económica, en qué sectores se realizan las actividades productivas, cuáles son los movimientos, los componentes de nuestra geografía y de nuestra tierra, tanto a nivel mundial como también a lo que respecta al Perú en su división de los relieves, la naturaleza, la tierra, explicarla en sí, ¿no? Entonces vamos a recordar con nuestra práctica todo lo que hemos trabajado en este ciclo, empezando por la pregunta 1. ¿Cuáles son las causas que determinan la forma terrestre? ¿Por qué la Tierra tendrá la forma geoide, achatada en los polos y alargada en la zona ecuatorial? ¿Por qué tendrá esta forma? ¿Se deberá a la energía solar, a la gravedad, a la radiación solar, la rotación terrestre, la plasticidad de la corteza o la presión? A ver, ¿ustedes por cuál creen que dice? ¿Qué alternativa? Gravedad, la B. Ya uno es la gravedad y también es el movimiento de rotación, pero también no se olviden que entraría en este caso la plasticidad de la corteza. ¿Por qué? Porque sabemos que el componente de la Tierra no va a ser tan sólido que digamos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes, ¿no? Está la corteza, el manto y el núcleo. Entonces estarían entrando los tres, pero como solamente nos dan dos respuestas en una alternativa, vamos a considerar la respuesta B, que vendría a ser la gravedad y el movimiento de rotación. ¿Qué movimientos tiene la Tierra? ¿Quién me dice qué movimientos tendrá nuestra Tierra? ¿Alguien, chicos? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Tiene dos No, movimientos. rotación y traslación. Exacto, dos movimientos importantes, la rotación y la traslación. La rotación quiere decir en su mismo eje, ¿no? Ahí mismo gira, permite que exista el día y la noche. Y la traslación se da una vuelta completa a este astro brillante que va a ser el Sol y dura 365 días y también permite las estaciones del año. ¿Ok? Vamos, la segunda pregunta nos dice, la selva es la región de temperatura más no varía a lo largo del año y las fluctuaciones entre el día y la noche son muy, su régimen si se divide claramente entre una estación seca y otra húmeda. A ver, la selva es la región de temperatura más estable, no varía a lo largo del año y las fluctuaciones están entre el día y la noche. Son muy leves y su régimen es fluvial. No, en este caso vendría a ser estable y pluvial. En el último es pluvial, fluvial no tanto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la selva hay cantidades de lluvias y cuando hablamos de pluvial estamos hablando a esta cantidad de agua almacenada en los ríos, pero gracias a lo que van a ser las lluvias. Entonces, a ver, estables, leves y pluvial. La B, ¿no? La B vendría a ser. Muy bien. Entonces ya sabemos por qué es pluvial, por la cantidad de o en este caso, el factor de las lluvias. El factor lluvia o precipitaciones va a hacer que sea pluvial, estable, porque no va a variar ni a lo largo del año, va a ser siempre soleado, va a presentar precipitaciones, pero es lo normal en la selva, ¿no? Sea selva alta o selva baja, y en las temperaturas no varía tanto de noche ni tampoco de día. Muy bien. Continuamos. Ciudades capitales del continente europeo que se ubican en Europa Central. ¿Cuáles serán aquellas capitales del continente europeo? ¿Cuántos continentes hay en el mundo?
A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos continentes hay en el mundo? 5. ¿Cuáles son? A ver, hijo, menciónanos los continentes. Europeo, americano, Ya africano, uno, africano, asiático. ahí van 3. ¿Qué más? Falta. Europeo. Ya, falta uno. Asiático, americano y africano. El australiano. ¿Australiano? Aunque sea una isla chiquita, también está. ¿Era un continente? Sí, Ajá. también es un continente. Para mi coquito. Ujú, Oceanía. Muy bien. Ya, vamos entonces. En Europa, ¿cuáles serán las capitales? A ver. Ciudades La E. capitales. La E. Ámsterdam, Copenhague. Seguro. Seguro. A ver, ¿qué países se encuentran en lo que es el continente europeo? Para que se vayan desenvolviendo en esta pregunta. ¿Qué países están? Italia, España, Ya, ¿qué más? ¿Dónde se Alemania. desarrolló la filosofía por primera vez? Grecia. Ya, muy bien, ahí nació todas las ciencias, ¿no? Y entonces tiene que contener Atenas, porque Atenas es su capital. Ok, vamos, buscando ahí. Otro país. La Sofía. Muy bien, ya ves, no les... Varsovia. Muy bien, Praga. aquí esas serían las San ciudades Marino. capitales ¿qué del país? continente europeo. Está pues Dinamarca, Albania, Alemania, Bulgaria, Chequia, el Vaticano, Italia, todo ¿A dónde pertenece? al continente europeo. ¿Qué país? Pues es un país. ¿Cómo dijo? ¿Cuál? No te escuché la pregunta. ¿Praga es un país o es No, Es una es una ciudad. ciudad capital. allá? Ujú. Praga va a pertenecer a lo que es República Checa. Yes. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces con la pregunta 4. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Esto es el calentamiento global, el cambio climático, el efecto invernadero, el cambio de tiempo o la inversión térmica. ¿Ah? Calentamiento global. ¿Seguro? A ver, El ¿qué cambio nos dice aquí con la respuesta? Cambio climático. Claro, el calentamiento global es el que va a englobar a todos las causas, las consecuencias de lo que va a ser, por qué el clima está tan variado en algunas temporadas, está tan loco, por decirlo así, al igual que nuestros amigos en el salón, ¿no? Igual que ellos, vamos. Entonces, el que va a ser aquí es el cambio climático, porque el cambio climático, ¿a quién se le atribuye? Al agente destructor número 1 de nuestro planeta, al ser humano, a cada uno de nosotros. Te dices, no contamines, tú contaminas más, ¿no? Te dicen, no a los aerosoles, más aerosoles en los grafitis. Eso no debe ser. Ahora, pasamos al siguiente. El gas de camisea tiene 2 ductos. Estos son, uno transporta gas natural y el otro líquidos de gas. Primero recorre 731 kilómetros desde Camisea hasta el Citigate de Lurín. El segundo recorre 565 kilómetros desde Camisea hasta la planta de fraccionamiento de Pisco. La planta de licuefacción de gas natural es Melchorita
Señale si es verdadero o falso. A ver, verdadero o falso. El gas de camisea tiene dos ductos. ¿Cuáles serán estos dos ductos del gas de camisea? Uno transporta gas natural y el otro líquidos de gas. Sí. Muy bien, aquí vamos a poner es verdadero. ¿Ya? El primer ducto, el de gas natural, recorre 731 kilómetros desde Camisea hasta el Citygate de Lurín. Citygate. A ver, ¿qué dicen ustedes? El primero recorrerá 731 kilómetros. No. No. ¿Por qué? Porque llega casi a todo el Perú en cuanto a la costa, y la costa tiene más de 731 kilómetros. Muy bien. El segundo recorre 565 kilómetros desde Camisea hasta la planta de fraccionamiento. Ah, no, que es falso. Falso. Ya. El segundo recorre 565 kilómetros desde Camisea hasta la planta de fraccionamiento de Pisco. V. Verdadero. 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 Muy bien. Como todos los varoncitos, ¿verdad? Todos dicen verdad. Dice. La planta de licuefacción de gas natural es Melchorita. ¿Cuál será la planta de licuefacción de gas natural? ¿Se llamará así? ¿Se llamará la Melchorita? Falso. A ver, espera un momento. Falso. A ver, seguros, chicos, seguros, díganos. Falso. Falso. A ver. Falsedad. Falsedad. Muy bien. Ya, muy bien. La falsedad. Vamos entonces. ¿Cuál de las alternativas es? Uy, no hay la alternativa. La aumentamos, presión, chicos. Acá. La aumentamos. No, no me... Ya. Vamos entonces. Siguiente. Países que ocupan la península ibérica. ¿Qué países ocupan la península ibérica? España. Ya. Portugal. La D. A ver, la de... Ya, España y Portugal está bien. Y todas nos muestran España y Portugal. ¿Qué más? A ver, ¿habrá otros países? Vasco. Ujú. Muy bien, hija. Páscola. Ah, esos son los países que ocupan la península ibérica. ¿Ok? Hola, no, Miss. ¿Cómo? La A, los países que ocupan la península ibérica. Después nos dice, el magnetismo terrestre es activado ¿por qué es activado el magnetismo terrestre? Por las corrientes marinas, el movimiento de rotación, la desviación de vientos, el eje magnético, la declinación magnética. La E podría ser. Declinación magnética, eso pasará en el mundo, en la Tierra. Las corrientes marinas. La A. Corrientes marinas, el magnetismo. En este caso, viene a ser la respuesta de nuestra amiga Nicole, el eje magnético. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un punto central donde se encuentra el núcleo, y el núcleo permite que se dé el magnetismo de nuestra Tierra. Ya es por eso que se da
que existe el magnetismo, porque es como un imán que va a atraer a muchas cosas y por eso permite también que exista lo que es la lava y los volcanes. Vamos, el día artificial está relacionado en, se produce en polos, se da en el Ecuador, periodos en el que un lugar está iluminado por la luz solar, zonas de convergencia, todo en penumbra. El día artificial. Ujú, muy bien, se va a producir en lo que son los polos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en algunos lugares en continente europeo, hay días que no anochece, solamente día y noche van a ser lo que es de día, van a tener la luz solar. En este caso, a eso se le considera el día artificial y sobre todo se da en la parte de los polos, ¿ya? ¿En Ahí qué se país va. sucede eso, Miss? Uno de ellos es España, pero ocurre en ciertas ocasiones, hijo, no ocurre en todo el año. Y el otro está en lo que es, en este caso, por el lado de Austria, por ahí Noruega. va a ocurrir lo que es todo el día y la noche va a ser iluminada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a tener que poner sus cortinitas para que puedan dormir. Sí, no anochece, hija. Se Es mira meses, igual el... 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. Ujú, Realmente por eso se dice en el Polo Norte. claro, hija. No va a haber lo que va a ser oscuridad. No es muy poco probable que haya. Todo el día es iluminado. En algunos países se da por estaciones. Por ejemplo, en invierno no anochece. En este caso, más que todo pasa en lo que es el continente europeo, ¿no? En los continentes americanos nos perdemos de muchas cosas en el mundo Sí, por estar del lado ecuatorial. Ujú. Muy bien, vamos. Con la siguiente pregunta. Sí, hija, es cierto. Puedes buscar en documentales si es que no me creen, o ahorita busco uno y les muestro. Hay días que no anochecen y pues nos perdemos de muchas En cosas, ¿no? Noruega, Miss. Como también en Noruega, hija. Ujú. Nos perdemos de muchas cosas por estar aquí en este lado del continente. Pero también tenemos beneficios. También porque tenemos mayor diversidad de cosas en cuanto a aspectos naturales. Exacto, tenemos muchos más recursos que otros países. Ellos por eso necesitan de nosotros, de los americanos, para que produzcan sus artefactos. Nosotros producimos materia prima y ellos lo transforman y nos lo vuelven a vender. Qué bonito sería que en el Perú exista una industria para ya no depender de otros países económicamente, ¿no? Pero es lo que se quiere, algún día lo lograremos, algún día seremos un país grande así de primer mundo. De los países que se mencionan a continuación, ¿cuál de ellos no se originó después de la desintegración de la URSS? ¿Qué país no se originó? Bosnia, Miss. Croacia. A ver, Bosnia nos dice uno, ¿dónde está Bosnia? Hijo, no hay Bosnia, Croacia. Bielorrusia, sí. Ucrania, sí. Moldavia, sí. Estonia ya existía. Moldavia también existía. Muy bien, vamos a hablar de, en este caso, Estonia está para este lado de la Europa. Ya, muy bien. Croacia. Croacia no se origina. ¿Ya?
Vamos, de los países que se mencionan a continuación, ¿cuál de ellos no se originó después de la desintegración de Yugoslavia? Yugoslavia. Montenegro. Muy bien, Montenegro, sí. Montenegro, muy bien, chicos. Es un país muy pequeñito de Europa, pero es un país. El sistema de conversión utilizado para transferir la información de una superficie esférica a un plano basado en cálculos matemáticos y coordenadas geográficas se denomina Escala proyección, cartográfica. Proyección cartográfica. escala cartográfica. Muy bien. A ver, ahora no quiere avanzar la página. Vamos con la pregunta 12. Vamos con la pregunta 12. La siguiente expresión de escala 1 y 100.000 nos indica que una unidad en el dibujo cartográfico representa una unidad en el tablón de la escala gráfica, 100.000 unidades en la realidad, 100.000 metros en proyección UTM, el tamaño de la Carta Nacional del Perú, 10 kilómetros del territorio nacional. ¿Se acuerdan? En el plano siempre se daba un valor en cuanto al plano y un valor en cuanto a la realidad. A ver, ¿cuál ha sido la respuesta que me han dado? La B, muy bien, 100.000 unidades en la realidad. Sí. ¿Por qué? Porque nos da la medida en el plano y la medida en la realidad para nosotros tener en cuenta por qué está generando cierto valor en cuanto a lo que es la escala de medición en un plano cartográfico o un dibujo cartográfico. La corteza oceánica tiene un grosor medio de unos 90 kilómetros, es menos densa que la corteza continental, es la corteza basáltica, es más frágil que su capa superficial, presenta gran cantidad de rocas sedimentarias. Presenta gran cantidad de rocas sedimentarias. Muy bien, hijo. La corteza terrestre o la corteza oceánica. Ya. Muy bien. El lago más extenso de América. Titicaca. Titicaca es el más extenso. Muy bien, porque los demás ¿de qué continente son? De otro continente. El único que está en América es Titicaca. ¿Qué países comparten el lago Titicaca? Bolivia, Perú. Perú y Bolivia. Muy bien. El océano que se caracteriza por su mayor temperatura y salinidad es el Pacífico, el Índico, el Antártico, el Atlántico o el Ártico. A ver. Pacífico. Muy bien, el Pacífico. Pacífico. Y el Pacífico en el Perú tiene dos corrientes. ¿Qué corrientes son esas? Corriente Humboldt. Ya, Del una Niño es la de y Humboldt, corriente la del Niño. La de Humboldt, ¿qué característica tiene? ¿Su agua qué es? ¿Caliente o fría? cálida. Caliente. Muy bien, cálida es la del Niño y la de Humboldt es fría. ¿Ya? ¿El Perú cuál tiene? ¿Mayor proporción de la corriente del Niño o de la corriente de Humboldt? Del niño. De Humboldt, hijo. Humboldt. De Humboldt. Por eso tenemos tanta diversidad, por eso Chile nos quería quitar nuestra parte de las 200 millas, llevaron hasta la Corte de la Haya. Todo eso. Se dividió según la Corte de la Haya proporcionalmente para ambos. En este caso se mantenió las 200 millas, pero como quien va para el oeste y nos quitó a nosotros una parte de lo que era el mar.
en cuanto a entrar a Tacna por ahí nos quitó. O sea, es como un triangulito que le ha quitado, que le ha quedado a Perú en forma diagonal. A ver, ahorita vamos a dibujar, ¿ya? Acá. ¿Dónde está el dibujador? Aquí. Supongamos que esta es la línea que divide. Aquí está Perú y aquí continúa Chile. La línea que se ha dibujado en este caso ha sido esta. Ha quitado parte del Perú, pero ha tenido parte de lo que es Chile, pero así como una diagonal, ya como un triangulito. Así se ha quedado. ¿Qué ha pasado? Aquí nos ha dado más proporción en cuanto para este lado, para Chile, pero nos ha quitado en este territorio de acá. O sea, dicen que ha sido una división proporcional. Ajá, vivos se creyeron nuestros amigos los chilenos. En parte los han beneficiado, ¿no? Querían la anchoveta, están llevando nuestra anchoveta, que nosotros también exportábamos y ellos, pero exportan más ahora. Sigamos. Con respecto a las rocas, ¿están conformadas por minerales y estas a su vez por sus elementos químicos? Eso es verdadero. Verdadero, igual que todas las promesas que él te decía. ¿Es cualquier parte sólida de la tierra? ¿El polvo y la arena son rocas? El polvo y la arena ya no son rocas, ya No. salieron de las rocas, ya es su descomposición, hay falso. ¿Es cualquier parte sólida de la tierra? No. ¿Sí? No es completamente la formación de la tierra. ¿Por qué? Porque también están otros materiales que lo componen. Solo uno. Muy bien. Sigamos. Son geoformas producto de la erosión glaciar que pueden dar origen a los lagos glaciares. Abras, rimlins, dolinas, valles en U, circos. Valles en un... Exacto, los valles en U porque son los que se rodean más que nada y se va a ver la forma de los ríos. Muy bien, hijo. Valles en U. No es correcto sobre los pongos. ¿Qué no será correcto sobre los pongos? Sabemos que están en la selva. Son zonas donde hay algunos pantanos de repente. Son lugares utilizados para construir centrales hidroeléctricas. Se originan cuando un río erosiona la cordillera de los Andes. Son llamados también cañones. Algunos son utilizados para la actividad agrícola. Se encuentra en la selva alta. No es correcto. ¿Son también llamados cañones? Pues no son cañones, ¿verdad? Sí, la C. La C. Capa atmosférica donde se encuentra la zodiosfera es estratosfera, mesósfera, exósfera, troposfera, termósfera. Recordemos que la capa más, en este caso la primera es la troposfera y la última es la exósfera. ¿En cuál de estas capas, la estratosfera, mesósfera, exósfera, troposfera, termósfera, se encontrará la zodiosfera? ¿Dónde se encontrará la zodiosfera? A ver, acá hay una respuesta. En la exósfera. ¿Cuál me dicen, chicos? No, se encuentra en la mesósfera. Mesosfera. En la mesósfera, ¿ya? En este caso, ¿qué se refiere zodiosfera? El vapor de sodio que va a salir de la Tierra para lo que es la atmósfera. Ya se va a encontrar a una altura de más o menos de 80 kilómetros y 100 kilómetros de la Tierra. Vamos, continuemos. Son gases del efecto invernadero que acelera el calentamiento global de la Tierra. La D. La de CO2, CH4.
A ver, ¿qué nos dices acá, hija? La de CO2. Muy bien. CO2 y CH4. Los servicios ecológicos se clasifican como. Los servicios ecológicos se clasifican como recursos naturales, recursos renovables, no renovables, inagotables, no son recursos naturales. Los servicios ecológicos. Servicio es aquel que te va a producir algo, te va a dar algo. Por ejemplo, un servicio es la educación, la salud. En caso del ecológico, ¿qué será un servicio ecológico? ¿Alguien tiene alguna idea de los servicios ecológicos? Van a ser aquellos donde naturalmente se van a producir. Por ejemplo, el agua limpia, después lo que son el clima por parte de los bosques, las glaciares, entonces son recursos renovables. Muy bien, hija, son recursos renovables. Cuando sabemos el concepto es más fácil encontrar lo que son las alternativas. Muy bien. La siguiente definición dice, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades corresponde a un desarrollo perdurable, sostenible, sustentable, económico, más Sostenible. correcto. Muy bien, sostenibles. ¿Por qué? Porque no solamente nos preocupamos por nosotros, sino también porque las futuras generaciones van a contribuir a eso y van a seguir construyendo sus actividades de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Los vientos son movimientos de aire que se desplazan de zonas de baja presión a alta presión o de alta presión a bajas temperaturas, altas temperaturas a las de baja presión, baja temperatura, así sucesivamente. ¿Cuál de estas alternativas será? A ver, ¿cuál de esos será? Las semis. Altas temperaturas a las de baja presión. Altas temperaturas, ¿será? ¿O altas en qué? Las de alta presión a las de baja presión, ¿ya? La B. La E, hijo. La E, alta presión a las de baja presión. Muy bien. Continuamos. Una de las características más importantes del clima de alta montaña es. ¿Cuál será una de las características más importantes del clima de alta montaña? Temperatura uniforme entre el día y la noche, contraste térmico muy fuerte entre el día y la noche, contraste térmico estacional muy fuerte, temperatura uniforme en el invierno y en el verano, temperatura uniforme durante todos los días del año. Un uniforme durante todos los días del año. Muy bien. Pero en este caso van a variar en el día y en la noche, pero esas variaciones siempre van a suceder. ¿Ya? Los ciclones son vientos generados por centros de. ¿Por qué son generados los ciclones? A ver, ¿por qué se darán los ciclones? ¿Por baja presión, más presión? ¿La baja presión? Los ciclones, ¿por baja presión, hijo? Por la alta presión. Presión máxima. Pues son por los vientos huracanados, o sea. Por lo que son la presión máxima. Ya, por eso se dan los ciclones. No sé quién de ustedes dijo, pero está bien.
La zona de separación de dos masas de aire diferentes características se denomina isóbara, frente, viento frío, superficie frontal, zona frontal. ¿Cómo se denomina a las zonas de separación de dos masas de aire? No, No, es las frentes de aire, así se llama la separación. Frentes de aire. Cada uno va a tener su lado y por eso se llama frentes de aire. Missy, ¿cómo? No entiendo. ¿Me puedes explicar un poco más de eso, por favor? Ok, hija. A ver, en este caso, las masas de aire van a tener diferentes características. Pueden ser en cuanto a intensidad del viento e incluso a la cantidad de lo que está transportando en cuanto a materiales del aire, en cuanto a oxígeno y lo demás. Entonces, a esto se le va a considerar como frentes del lado sur y del lado norte, ¿ya? O si no, en este caso, estos frentes van a tener también como una zona de convergencia, una zona de unión, pero que después se separa, porque no consideran las mismas características. Ya, Miss, gracias. Ya, ok. Continuamos. Esta es la última página, ¿no? A ver. Vamos entonces. La pregunta 27. No es un factor climático. Las precipitaciones, la latitud, las masas oceánicas, la altitud, la forma de la Tierra. Forma de la Tierra. Forma de la Tierra. Las masas oceánicas, hijo. La forma de la Tierra sí influye bastante en lo que es el factor climático. Las masas oceánicas, eso sí no es un factor tan fundamental para el cambio climático. Las líneas imaginarias que unen puntos de igual nubosidad y de igual altitud, en este caso, se llaman isónomala, isóbora, climas, isobatas, isobaras, curvas de nivel, isoelia, isoalina, isonefira, isonefas, curvas de nivel, de nubosidad y de altitud. ¿Qué es isónomala? Isonómala. A ver, ahorita vamos a explicar este punto porque no hemos tocado en ninguna de nuestras clases, ¿ya? Ahorita le explico, mira. La nubosidad se refiere pues en cuanto a las nubes, ¿no? Y la altitud es lo que vamos a referirnos ahorita. Ahorita me preguntas las isónomas.
Ok. ¿Me escuchan, chicos? Estaba que se me paraba el internet. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Miss. La D, Ah, profesora. Sí, Miss. ok, ya. Cuando hablamos en este caso, en la nubosidad vamos a referirnos a cuanto a clima, un poco a lo que es clima. En cuanto a lo que es altitud, a lo que es la geografía de la misma Tierra. Ya, por eso dice, las líneas imaginarias que unen puntos de igual nubosidad y de igual altitud, uno no puede ser el clima, ¿no? En este caso van a ser las curvas de nivel, sí. Las isóbaras van a ser aquellas que van a ser curvas de representación cartográfica, ¿ya? En cuanto a lo que es océano, océanos, mares grandes, en este caso. Entonces, las isóbaras y las curvas de nivel no vendrían, las isóbaras, no vendrían a ser las respuestas. Las isonefas, en este caso, ¿qué van a ser las isonefas? Las isonefas van a ser curvas de representación cartográfica de la Tierra con la nubosidad. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? De las isonefas con las curvas de nivel que van a ser aquella línea imaginaria de puntos de nubosidad y de igual latitud. ¿Ya? Eso tiene que ver tanto clima como lo que es territorio, qué cantidad del clima está afectando o está influenciando a lo que sería la tierra y a su composición. Los factores que determinan la carencia de lluvias en la costa central y sur del país son la carencia de lluvias, el anticiclón del Pacífico del Sur y la humedad, clima subtropical y la corriente peruana y la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes y la placa tectónica de Nazca, las llanuras aluviales y el anticiclón del Pacífico del Sur. ¿Por qué habrá carencia de lluvias en este sector? A ver. la A, ¿Seguro? La D. La La cordillera, C. la corriente peruana y la cordillera de los Andes. Si tendría mucha influencia, la cordillera de los Andes iría 1. La D. No, en este caso es la corriente, no, la corriente peruana, no. La cordillera de los Andes y la placa tectónica de Nazca. ¿Ya? Por eso también hay carencia de lo que es lluvias en lo que va a ser la costa central. En sí, en toda la costa afecta la cordillera de los Andes. Factor que determina el clima semitropical lluvioso de la costa norte del Perú. La cordillera andina, la corriente peruana, el mar peruano, el anticiclón del Pacífico del Sur, la corriente del Niño. la corriente del Niño. Exacto, muy bien, hijo, la corriente del Niño. Esa es nuestra respuesta. El crecimiento vegetativo o natural de una población es el número de personas que nacen en un tiempo determinado, normalmente en un año. El número de nacidos por cada 100 o 1000 habitantes durante un año. La diferencia que existe entre la masa de la natalidad y la tasa de mortalidad. El número de personas que nacen sumados a los inmigrantes. La diferencia entre la fecundidad y la mortalidad. El crecimiento natural. La C, Muy bien, la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Muy bien, hijo. Para que sea el crecimiento natural, tiene que haber tanto el mismo número de nacidos y tanto también el número de muertos.
El número de defunciones que se contabiliza en una población se determina. Morbilidad, fallecimiento, mortalidad, deceso, fallecidos. Muy bien, hija. Tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es las muertes en un país, ¿no? ¿Cuántas muertes ha habido? Tasa de mortalidad. Si nos encontramos a 3.950 metros sobre el nivel del mar, observamos la presencia de queñuales, guea, la flor de la cantuta. Diremos que nos encontramos en la región Yunga, Quechua, Suni, Chala, Puna. Yunga. Yunga nos dice. 3.950. Quechua. No tanto, hijo. Yunga está menos porque está casi al nivel del mar. Quechua, mía. 3.950, no. Región Quechua llega hasta los 3.500. Entonces es el Suni. Muy bien, el Suni llega de los 3.500 a lo que va a ser los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Yunga está cerca a la costa, hijo. En la costa está a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Continuamos con la pregunta 34. El onzo de anteojos y el zorzal gris forman parte de la fauna típica de la región Suni, Rupa Rupa, Omagua, Yunga ¿Ve? fluvial, Quechua. ¿Cuál? Lupa, lupa. Sí. Rupa Rupa o selva alta. Muy bien, chicos. Rupa Rupa o selva alta. El tipo de proyección cartográfica recomendable para representar las áreas ubicadas a media latitud es acónica, azimutal, transversal de Mercator, cilíndrica, plana. A ver, ¿qué nos dices acá? La medida en cuanto a la forma, en este caso, horizontal, hija. ¿Cuál será? Miss, ¿puede explicar esa pregunta porque no entiendo bien? Ya, una proyección cartográfica o una proyección geográfica va a ser aquella representación gráfica donde se va a establecer una relación ordenada entre los puntos de la superficie de la curva de la Tierra. Estamos hablando que va a ser de manera horizontal en cuanto tipo el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich es de lo que es de un polo a otro polo, ¿verdad? Entonces, a esa línea se le va a conocer como latitud. Esa latitud va a ser el punto de una proyección cartográfica, ¿ya? Porque te está dando de cuántos grados mide a cuántos grados se quiere localizar. Se pueden estar en meridianos y también en lo que son paralelos. Estos puntos en una proyección cartográfica va a formar tipo una malla, digamos, ¿no? Hay lo que son los meridianos y los paralelos. ¿Dónde está mi pizarra para dibujar? A ver, un ratito, acá. ¿Ya? Digamos, a ver, un círculo, vamos a dibujar un círculo. Ya, la forma geoide, alargada y achatada en algunos lados. No digamos, acá está lo que es el meridiano de Greenwich y aquí está la línea ecuatorial. ¿Qué va a pasar? Se va a dividir de esta forma, generando los usos horarios en lo que es de manera
vertical y de manera horizontal van a estar las demás líneas, al igual que el sentido de la línea ecuatorial, que han hecho formar una malla. Esa es una proyección cartográfica. Ahora, cuando nosotros decimos para representar las áreas ubicadas a medida de latitud, va a ser en la orientación que tiene el meridiano de Greenwich, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? De los polos. Entonces, ¿con qué línea o con qué tipo de proyección nosotros podemos ubicar esta medida de latitud? ¿Con la cónica, la azimutal, la transversal de Mercator, la cilíndrica o la plana? La semis. La transversal de Mercator. Muy bien, hija. La transversal de Mercator es la que nos va a permitir hallar esta forma de latitud que nosotros queremos. ¿Ok? Vamos, la pregunta 36. La principal causa del desequilibrio ecológico la constituye el gran desarrollo industrial, el aumento de la población, la presencia de especies depredadoras, las grandes sequías, la crisis económica. Va a ser un factor que siempre va a destruir a la Tierra. ¿Cuál será? Causa del desequilibrio ecológico. Por eso se dieron las migraciones. El gran desarrollo industrial. No, el desarrollo industrial no, hija. A ver qué nos has dicho aquí. El aumento de la población. Cada vez que la población aumenta, ¿qué es lo que va a surgir? Las personas tienen necesidades ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces, a mayor población, mayores necesidades y menores recursos. Entonces, ¿qué está generando? Un desequilibrio ecológico. ¿Por qué? Por la explotación va a ser abundante, va a ser voraz, que nos van a dejar sin recursos. Las sabanas se caracterizan por su vegetación de coníferas, selva tropical, hierbas altas que alternan con algunos árboles, pastos, arbustos con el predominio de una especie determinada. Las sabanas. A ver. Muy bien. Arbustos con el predominio de algunas especies determinadas. Muy bien. Sí, mis. Ujú. Ahora no quiere subir. La contaminación industrial afecta a el aire, el ecosistema acuático, los bosques tropicales, los suelos, todos los anteriores. Todos los anteriores, muy bien. En la industria, ¿qué hace? Bota humo. En el acuático va a usar algunos materiales. ¿Y dónde los va a desechar? En el agua. Los bosques tropicales van a utilizar como recursos los suelos de igual manera. Entonces va a acontecer la contaminación industrial. En el mapa oficial del Perú, 2 ciudades están separadas en 16 centímetros. ¿Cuál es la distancia real entre estas 2 ciudades? La ¿Seguros? De centímetros para convertir a kilómetros, ¿cuántos? $160 kilómetros. Claro, 160 kilómetros. El territorio del Perú es bastante amplio en cuanto a las medidas. A ver, ahorita se los digo. No, en este caso es superficie del Perú, ¿no? Medida mapa oficial del Perú. En este caso, el Perú tiene 1.285 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ya? Ahora, las ondas sísmicas
cambian su velocidad y trayectoria. Al pasar a un medio con características diferentes, al entrar en una zona de sombra, al penetrar en el núcleo superficial, al viajar por la superficie terrestre, al atravesar zonas de gran dureza. ¿Por qué se dan los sismos? Porque se da un choque de placas tectónicas. Entonces, ¿por dónde están viajando? ¿Estarán viajando como normalmente lo hacen por el manto o estarán en la corteza? Adentro. Ya, entonces descartamos una alternativa. Entonces, ¿cuál será? La D. Al viajar por la superficie terrestre. Exacto, hija, la superficie terrestre. Muy bien, chicos, hemos terminado con la práctica de esta semana, nuestra última clase. Y A mis- ver, Tupananchiscama, mis. Tupanenchiscama, hija. A ver, en cuanto al FASTES, creo que hay para programar FASTES. Sí, sí había FASTES, creo. A ver. Ya, en cuanto al FASTES, va a estar programado para las 4. Ya, chicos, hay varios que no están resolviendo los FASTES. ¿Cómo hacemos con ellos? Porque hay varios que no han resuelto. ¿Ya? Por favor, a las 4 el FASTES va a estar programado, va a venir de todos los temas que hemos trabajado, al igual que en la práctica. Entonces, vamos a hacer una recaudación de información y en su FASTES va a estar. ¿Ya, chicos? Tupaninchis-cama, Gracias, Miss. chicos. Nos vemos, Cuídense. Miss. Cuídese. Chicos. Cuídate, mis- Tupananchis, Hasta pronto. Miss. Ya, Hasta más tarde, profesora. ya, ok, chicos, bye. Ujú. Ya, muy bien, chicos. Cuídense. Almuerce, mis. Coma. Igualmente, chicos, cuídense. Calma. Provecho. Cuídese. Goodbye.